Bien, habíamos quedado en la parte donde íbamos a iniciar, donde los dos testigos iban a ser muertos por la bestia que sube del abismo. Yo quería saber si tienen alguna pregunta antes de continuar. Yo sé que creo que fue el hermano Ramón que había hecho la pregunta de que quién posiblemente eran esos dos testigos, ¿verdad? ¿Verdad, hermano Ramón? Sí, estábamos especulando acerca de Moisés Muy bien, y Elías. exactamente. Entonces, incluso estuvimos señalando que hay por lo menos 4 posturas. Algunos creen que serán testigos de carácter simbólico, que habíamos mencionado, y lo probable es que estos testigos no sean, dice, en la parte simbólica, vuelvo y retomo en ese aspecto, que no sean dos individuos, sino que solamente sean un símbolo del testimonio que va a dar lo que se llama que dará la iglesia en los tumultuosos días previos al final de los tiempos. Y esto aquí me suena como que la iglesia estuviera presente, pero entonces, sin embargo, la descripción de estos hechos realizan a los dos testigos en Apocalipsis 11 y no permiten la idea de que sean personajes simbólicos. Por lo tanto, este argumento se cae. Ahora, otros piensan que será Moisés. Entonces, y es común escuchar a personas que dicen hablar de que es Moisés, de que estos predicadores va a ser como usted me estuvo hablando, hermano Ramón, Moisés y Elías. Y el primero porque es representación de la ley y el otro que es representación de los profetas, entiéndase Elías en el Antiguo Testamento. Entonces, la razón principal del mismo es por la que se piensa que Moisés, como uno de ellos, es que este siervo de Dios recibió lo que se llama poder y autoridad para realizar lo que se llama en Egipto aquellas señales para liberar al pueblo que estaba bajo cautiverio. Y todo esto se puede notar en el capítulo 7 y hasta el capítulo 11 de Éxodo. Entonces, estas señales que creen que van a ser también ejecutadas por los dos testigos que aparecen aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis, y cómo convertir el agua en sangre y herir la tierra con toda plaga. Entonces, también se arguye que así como Moisés y Elías estuvieron con Jesús en la transfiguración, como aparece en Mateo 17:3, también se dice que podrían desempeñar el papel de testigos en los últimos días. Ahora, se da testimonio en la Biblia acerca de, escuche bien, la muerte de Moisés en el monte Nebo, en Moab, y de la sepultura de su cuerpo por Dios mismo en el valle se conoce como Peor, y eso usted lo puede encontrar en Deuteronomio 34, en los versículos 5 y 6. Entonces, Moisés ya sabemos que murió físicamente y fue enterrado por Dios. Entonces, tenemos que entender que no podría volver a morir nuevamente. Y cómo les va a suceder a estos dos testigos, según habla Apocalipsis 11:7. Entonces, allí se indica que ellos iban a ser muertos por la bestia que sale del abismo. Entonces, esta es una razón también suficiente para entonces eliminar a Moisés de esta función. Muchos creen que es Enoc y Elías. Entonces, después de excluir a Moisés, la posibilidad de ser uno de los testigos apocalípticos, entonces podemos considerar la teoría que será Enoc y Elías. Ahora bien, el argumento a favor de esta teoría es que
estos dos hombres fueron transpuestos porque no vieron muerte en una época antediluviana, entiéndase antes del diluvio, ¿no? Y en el otro tiempo de los profetas de Israel. Ahora, la sugerencia es que como estos hombres de Dios no han muerto físicamente, lo probable es que tengan que morir como lo establece Hebreos 9:27. Ahora, esto tiene puntos débiles. Ahora, ¿cuáles son esos puntos débiles de este planteamiento? Y es que no se dice de Enoc, que no se haya ejercido facultades como las que se asignan de los testigos de Apocalipsis. En el caso de Elías es bien distinto, y es que fue un profeta que era un profeta de juicio, cuyo ministerio coincidió con el tiempo de la decadencia del pueblo de Israel bajo el reinado de Acab y Jezabel. Entonces, Elías haya impuesto la sequía que castigó a Israel por 3 años y medio. Entonces, en el Nuevo Testamento se tiene a Elías como un profeta cuyos actos poderosos, como los que hemos señalado, dependían de lo que se llama la ferviente oración, porque la oración constituía ser la herramienta que utilizaban los profetas, y en este caso se menciona Elías para que Dios interviniera. Ahora bien, el otro aspecto, que es el cual yo me inclino, es probable que sean personajes de los últimos días. Porque algunos creen y sugieren que estos testigos de Apocalipsis 11 son personas que ya Dios está preparando en este periodo. Entiéndase periodo en el tiempo nuestro. Y estos siervos de Dios se van a levantar en los últimos días para lo que se llama dar testimonio de Cristo durante la parte de la tribulación. Entonces, esta posición de que serán dos personajes escatológicos y no históricos, como los que mencionamos anteriormente, se presta entonces para adjudicarle las características que se le asignan al pasaje. Por lo tanto, estos profetas, como se menciona en el capítulo 11, van a ser seres extraordinarios. Y las características que se le adjudican en el capítulo 11 de Apocalipsis hacen de los dos testigos estos personajes como candidatos que serían preparados para este periodo, entiéndase, en este tiempo. Entonces, dicen que van a estar profetizando con vestidos de silicio, y esto constituye ser lo que se llama una señal de luto, que simboliza carácter de juicio. Vestirse de silicio es representante a juicio. Entonces, estos dos olivos también simbolizan la unción del Espíritu en ellos en los días de la restauración de Jerusalén. Entonces, como se dio en una profecía que había bien, podría verse como tipo de estos testigos. Por ejemplo, déjenme buscarle en Zacarías 4, 2 y 3, que dice: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Eso se encuentra en Zacarías 4, 2 y 3. Ahora, el contexto de esta profecía, tenemos que entender que los 2 olivos de ese momento eran quienes eran el gobernador Zorobabel y el sacerdote Josué. Por lo tanto, constituye ser un antetipo a lo que va a ocurrir en Apocalipsis. Ahora, entiéndase, estos personajes que yo acabo de mencionar contaban con lo que se llama la unción del Espíritu Santo para la gran tarea de restaurar al pueblo de Dios. Y entonces, y escuche bien, no iban a necesitar ejército ni fuerza, sino el
Espíritu de Dios. Como había dicho el Dios de los ejércitos, como señala el pasaje bíblico. De esta misma forma, estos dos testigos van a ser llenos del poder del Espíritu Santo y van a estar dando testimonio de Cristo al remanente del pueblo de Dios en medio de esa gran tribulación. Quiero preguntar, ¿hay alguien en adición a mi persona conectado? Nilsa. Ah, ella tiene No, micrófono. no es Nilsa, es que estamos en la casa de Mónica y están los pajaritos. Escucha los pájaros. Oh, ok, sí, porque yo oigo como un chirrío y pensé que era que tenía un micrófono. Es que a lo mejor ellos tienen preguntas y como no los entiendo, si alguien los puede interpretar, pues me dicen las preguntas. Mira, yo Bien. tengo una pregunta, Dígame. profesor, tengo una pregunta. Ok, de acuerdo a lo que usted explicó ahora mismo de los dos testigos, y de acuerdo a lo que usted ha estudiado, ¿cuál es su opinión en relación a esto? ¿Cuáles son los dos testigos que usted Bueno, cree? yo me inclino, yo le dije a los hermanos que mi inclinación basado en esto es que estos dos testigos van a ser unos individuos que Dios va a estar preparando en este tiempo. Porque los ya mencionados tienen unas carencias. Acuérdense que esto es una interpretación, yo puedo estar equivocado, pero es la más que me llama la atención. Me llama la atención porque estos van a estar siendo capacitados por el Espíritu Santo para entonces ejercer una función durante ese periodo. Ahora, sí, son personas que son del pueblo de Israel, van a ser personas que Dios va a utilizar, pero entiendo que no va a ser Moisés, no va a ser Elías, incluso porque ya, aunque Elías el Señor se lo llevó, y hay una influencia fuerte de que sea Enoc y Elías, pero ¿cuál es la diferencia? Elías se destaca en las escrituras, en la manera en que Dios lo usó, pero solamente no se destaca por la fidelidad, que vivió en obediencia y dice que Dios se lo llevó. Ahora, por lo tanto, no hay más relato en cuanto a ello. Si es así, pues, gloria a Dios. Lo importante, ¿qué es el denominador común? Que van a aparecer dos testigos. ¿Cuál es mi posición? Que van a ser personas de este tiempo, en ese periodo. Van a ser personas que Dios va a hacer elección en esos últimos días, en ese periodo, que van a jugar un papel importante y Dios los van a estar revestidos, mejor dicho, del poder de Dios, para la cual van a estar proclamando, y Dios va a usarlos de tal manera que el mundo entero se va a enterar de mí. ¿Eso contesta la pregunta? Porque esa es mi posición. Esa es, Señor. Yo creo, ajá. Dígame, Ramón. yo quiero, a mi parecer, estos testigos van a ser personas en el futuro, ¿verdad? No creo que sea Elías, ¿verdad? Ni ningún otro, porque tiene que haber un vínculo de comunicación para estas personas y el mundo. Y ¿verdad? Y me parece que la comunicación va a ser bien importante, o sea, en este aspecto de poder llevar el mensaje en ese momento. Sí, usted me quiere decir entonces que esas personas, ¿me pueden ver en la cámara? Sí. Esas personas pues prácticamente van a estar en el contexto de su tiempo y van a poder hablar de las situaciones que están ocurriendo a la manera que el Espíritu Santo los va guiando. ¿Correcto? Exacto. Sí, sí, y eso tiene peso. También tenemos que entender, también tenemos que observar de que esas personas, a nuestro análisis, son personas que Dios va a estar ya capacitando, encaminando. Vamos a asumir que eso ya se esté dando, esté en proceso. Ahora, nosotros no sabemos cuándo el Señor vaya a levantar la iglesia.
Estamos claros en ese punto. Nosotros no lo sabemos. Por lo tanto, lo que si es como usted dijo, Ramón, puede ser un término futuro. Ahora, yo les voy a decir algo y se lo voy a pasar al costo. Usted no tiene que estar de acuerdo con ello. Pero yo se lo voy a pasar basado en mi análisis. Una vez la iglesia se vaya, usted escucha mucho la frase de que Cristo viene a buscar la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros pues pensamos que Cristo viene a buscar la iglesia. Pastora, no se vaya a sorprender con lo que yo vaya a decir, porque voy a decir una herejía, pero no se asuste. Mire, yo soy de la posición de que Cristo no viene a buscar la iglesia. Lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 15 en adelante, escuche bien, se habla a manera de superlativo. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces, ¿qué pasa? El término descender, pues entonces, obviamente nosotros sabemos que es bajar, pero la pregunta es, ¿qué es lo que va a descender? Lo que va a descender, según mi análisis que yo he estado haciendo, no es Dios en la persona de Cristo, es la voz de Dios a manera de comando, diciéndole a la iglesia, ven. Y la iglesia... la frase de todo ojo lo verá. No, esa frase todo ojo lo verá es para el tiempo de la tribulación. Es para el tiempo de la tribulación, porque si usted va a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, ¿para qué necesita verlo? Entonces, si lo van a ver, entonces va a venir 3 veces. Entonces hay un problema profético. ¿Entiende lo que estoy tratando de presentar? Sí. El Señor va a venir por segunda ocasión. Si viene a buscar la iglesia, eso es segunda vez. Y si va a aparecer en la tribulación, es tercera vez. Por lo tanto, hay un problema. Si nosotros sostenemos que la iglesia se va antes de la tribulación, entonces tenemos que tener claro que él no viene a buscar la iglesia, él la va a llamar. Por eso es que el llamado es como voz de mando, voz de arcángel, con trompeta. Significa que él la va a llamar, la iglesia va a responder y la iglesia desaparece de manera súbita. La iglesia va a hacer lo que se llama transposicionada, movida de un lugar a otro ante la presencia del Señor. En un abrir y cerrar de ojos vamos a estar en la presencia del Señor transfigurados. Ahí, escuche bien, la frase que usted dijo ahora, hermano Ramón, que todo ojo le verá, que todo ojo le verá, los que los van a ver son los que se quedaron y los que están en la tribulación, porque nosotros vamos a venir con Cristo, la iglesia, a iniciar el reino sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Un reino que inicia pero no va a tener fin. Eso es lo que significa sempiterno. Doctora, ¿tiene algún comentario a la herejía que acabo de decir? No, no es ninguna herejía. Cuando está muy bien explicado. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame, Ramón. Cuando la iglesia sea tomada, ajá, vamos a estar con el Señor en el cielo. Nuestra morada, perdone que lo interrumpa en medio de la pregunta que va a hacer, pero nosotros vamos para el cielo, pero nuestra estadía no va a ser en el cielo. Nosotros vamos a estar en el cielo temporeramente. Continúe. No, está bien, ya me la acabo de contestar. Pues eso me lo reveló, eso no me lo reveló carne ni sangre. No, nosotros no vamos a estar en el cielo. Por eso es que dice, ¿cuántos vamos para el cielo? Amén, pero es temporero. Acuérdese que nosotros venimos nuevamente a morar en esta tierra que va a ser también transfigurada. Mire, le voy a dar un adelanto según nuestro análisis bíblico. El Señor va a levantar la iglesia. Escuche bien lo que estoy diciendo, levantar a través de voz de mando.
la iglesia desaparece y va a ocurrir un caos a nivel mundial. Va a ocurrir un caos donde entonces se crea lo que se llama un desorden mundial. Los líderes tienen que tomar control de ese desorden. Muchos de nosotros los cristianos pensamos que una vez la iglesia desaparezca, la gran tribulación empieza como a los 15 minutos después, ¿verdad que sí? No, empieza en el momento. Pues no va a empezar en el momento según nuestro análisis. ¿No? Usted sabe, no, porque eso le estoy diciendo, porque va a haber un caos. Va a haber un caos. Gente se va a dar cuenta de que sí, la iglesia estaba predicando lo que es cierto. Los sistemas de gobierno van a empezar a crear un sentido de tranquilidad. Por eso es que los estudiosos de la escritura, y yo me valgo de la información de ellos también, que pues yo he estudiado, pero también me valgo de la información de ellos, se cree que pueden pasar de 15, escuche bien, de 15 a 30 años. ¿Estamos claros? Porque va a ocurrir un periodo de prosperidad. Va a haber un periodo de seguridad. Por eso es que se dice cuando haya paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Ese texto, la aplicación la va a tener después del resto de la iglesia. Su cenit o su punto culminante va a ser después de la tribulación. Ahora, para que todo eso ocurra, acuérdese, una vez la iglesia desaparece, el anticristo no va a surgir inmediatamente. Es un proceso. Él tiene que darse a conocer y va a dar confianza a nivel mundial. También los escatólogos piensan que hay una serie de eventos que tienen que llevarse a cabo, aunque Dios puede hacer que la profecía se cumpla cuando esté establecido, pero eso es lo que se entiende, lo que entendemos. Yo lo estoy analizando de una manera lógica. E incluso tiene que haber un resurgir de la Babilonia, el oriente va a resurgir, va a haber una prosperidad donde la gente se va a desconectar totalmente. Entonces, este personaje que va a surgir, acuérdese, él va a surgir y va a dar una demostración diciendo, pues mira, Dios no hace falta. Dios no hace falta. Ustedes saben quiénes son los que van a estar más pendientes. Aquellos que escucharon la palabra, se quedaron, son los más que van a estar pendientes. Yo creo que 30 años sería mucho. Puede ser que dure 15 años como mucho, pero muchos se inclinan a ese punto. Entonces, cuando ocurra eso, va a haber acuérdese, el templo no se ha construido. Hay una serie de aspectos proféticos que no se han llevado a cabo. Posiblemente usted y yo veamos que se comience a construir el templo. Ahora, por eso algunos piensan que ya el anticristo, por ejemplo, si usted busca, algunos piensan que el anticristo ya está, e incluso ya han determinado algunos que creen que él va a ver, el anticristo va a venir de raíces semíticas. Escuche esto. Disa por lo mute. El Espíritu Santo que está deteniendo su manifestación. Sí, por eso, acuérdese, lo que impide que todo eso se desarrolle es la persona del Espíritu Santo, que es el que está dirigiendo la iglesia. La iglesia, el Espíritu Santo en la iglesia. Por eso es lo que detiene a que todo se ocurra es la iglesia. ¿Y quién dirige la iglesia? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea removida, entonces va a haber el acceso para todo eso. Ahora, el anticristo, el personaje, basado en análisis de algunos,
Mire, usted puede buscar, ¿quién puede buscar, si no me equivoco, el capítulo 11 de Daniel? El versículo 37, si no me equivoco. ¿Quién lo puede encontrar? Pastora, hermano Ramón. Yo lo busco. ¿Cuál es el Daniel qué? 11. Daniel 11, versículo creo que 37. Ok, vamos a ver, ya lo tengo aquí. Dice, ya tal su soberbia que no mostrará ningún... Más arriba, el 32. Vamos a ver, ¿qué dice? Dice, al caer pocos serán los que les ayuden. Ay, no, perdón, tiene 34. 32. A los que violen el pacto, él los seducirá con engaños, pero el pueblo que conoce a Dios... Perdóname, creo que vamos a tener que leer un poquito más para arriba, porque déjame entonces también. Quiero entonces, pero quiero que lo vuelvas a retomar. Dice, no es el 37, Daniel 37. Daniel 37, Daniel 11:37. Sí, ¿cuál estabas leyendo? Pues no, porque me dice, no empecé el 37 y después me dice el 32, pero te voy a leer el 37. Será tal su soberbia que no mostrará ningún respeto por los dioses de sus padres, ni por los dioses de sus mujeres. Ok, páralo ahí, como decía la muñeca. No quiero decir el nombre. Lo que pasa es ¿qué versión tú tienes? Ay, pues Dios habla hoy. Ok, está bien. Mira lo que dice la Reina Valera. Vamos a leer dentro. Dice, del Dios de los padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Lee el 38. En cambio, honrará al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, y lo honrarán con oro y plata y con piedras preciosas y con objetos muy costosos. 28 en esta versión dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. El 39, por favor. Dice, con la ayuda de un Dios ajeno tomará las fortalezas más inexpugnables. Ay, perdón, colmará de honores a los que le reconozcan y repartirá la tierra a cambio de dinero. Ok. Entonces dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Ahora, ¿qué dice el 40? Cuando llegue el momento del fin, el rey del sur luchará contra el rey del norte, y éste se levantará contra aquel como una tempestad, con carros de guerra y gente de a caballo, y con muchas naves, y le tocará por tierra y lo acosará como una inundación. Sí, en el 40 aquí dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, muchas naves entrarán por las tierras e inundará y pasará. Si usted nota, Daniel ya indica que ese personaje va a venir de raíces semíticas. Quiere decir que va a ser descendientes de judíos. Algunos dicen que puede ser que sea homosexual porque utiliza la expresión no tendrá amor de las mujeres. Hay una frase en hebreo que dice algo así. Ahora bien, él va a venir de un reinado. Si usted quiere saber información de lo que yo estoy buscando, ahora no es que yo diga que sea ese individuo,
pero es lo que yo he escuchado, pero yo tengo mis reservas, pero lo podemos hablar fuera de grabación, porque eso todavía está en veremos. Pero ese personaje, escuche bien, viene de raíces semitas, va a venir de la aristocracia y va a ser una persona atractiva y va a entablar lazos con el pueblo de Israel porque va a tener carisma. Y el antetipo de eso fue Antíoco IV, que era en el periodo de lo que se conoce para el tiempo de intertestamentario. Él fue el que sacrificó una cerda en el templo, para los que no conocían eso. Y este va a hacer sacrificios también y va a cometer abominación en el pueblo, en el templo que se va a construir. Por lo tanto, si ya en el Antiguo Testamento hubo un antetipo, el que va a venir para el tiempo de la tribulación, lo va a hacer ahora en la construcción del tercer templo. Entonces, este Antíoco IV, que también se le conocía Epífanes, Antíoco Epífanes, porque Epífanes era de epifanía, que era una demostración del Dios, porque él se creía Dios. Él era de los, si no me equivoco, de los Seleucidas. Tengo que volver a retomar el elemento histórico. Y ahí es donde entonces se levantan los macabeos. Hombres como los Matatías, por eso es que a los macabeos le llamaban los hombres del marrón, que venían a atacar fuerte. Y una vez ellos estuvieron en batalla contra estas personas, ellos estaban esperando que llegara el Mesías. Y como el Mesías no llegó, ellos empezaron a poner sacerdotes de sus grupos y ahí es donde nacen los saduceos. No lo voy a decir más, pues eso es historia, pero es para que nosotros veamos que esos son partes que aunque eso aparece en los libros apócrifos. Yo sé que nosotros no somos muy dados a los libros apócrifos, pero los libros apócrifos ayudan mucho en el elemento histórico. ¿Estamos claros? Por lo tanto, ese personaje que va a estar en el tiempo de nuestra era, va a ser uno que va a hacer alianza con el pueblo de Israel por un periodo de 3 años y medio y luego se va a levantar contra el pueblo de Israel. Es lo único que vamos a mencionar por el momento, porque después vamos a seguir enseñando otros aspectos y vamos a estar explicando lo que acabo de señalar. Acuérdense, ¿alguien ha escuchado la historia de Alejandro Magno? No. No. Sí, por eso Alejandro Magno juega un papel importante porque en la profecía bíblica él aparece, Daniel habla sobre él, porque él constituye ser lo que se llama ese cuerno pequeño que nace, porque cuando él está en cautiverio en Babilonia, que él tiene el sueño de la estatua, ¿verdad que sí? Y la estatua tenía diferentes tipos de materiales. Oh, sí, sí, sí. Pues esos representaban diferentes imperios. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. ¿Estamos claros? Alejandro Magno, escuche bien, los babilónicos fueron los primeros. Por eso es que usted va a ver que cuando después que se tiene esta visión, este sueño, y recibe la interpretación, usted va a ver por qué Nabucodonosor construye una estatua de oro completo para querer decir que su
su reinado fuese eterno, pero ya Dios había indicado que iba a ser temporero. ¿Estamos claros? Esa fue la razón para que tengamos claro eso, que los periodos del tiempo del pueblo de Israel en cautiverio iba a ser bajo una serie de imperios cuyo tiempo iba a ser temporero, y el que iba a estar de mayor iba a ser el Imperio Romano. Y el Imperio Romano todavía está, y ahora está vestido a través de la Iglesia Católica. ¿Da cuenta? Pero eso es harina de otro costal que tenemos que hablar después. Pero Alejandro Magno fue del Imperio griego. Por eso es que cuando Alejandro Magno comenzó a conquistar, él vence a los medo-persas, vence a Darío, toma control, pero una característica de Alejandro Magno era que él conquistaba e influenciaba con la cultura griega, que se conocía más bien como el helenismo. Por eso es que usted va a notar que la Biblia está escrita, escuche bien, la Biblia está escrita en los idiomas hebreo y griego, porque el griego en aquel tiempo era como el inglés de ahora. Era el idioma internacional. En el tiempo de Jesús se hablaban, por lo menos en las regiones de los que se llamaban, esos se llamaban reinos clientes. Judá era un reino cliente de Roma. Le permitían tener sus gobernantes, pero en Judea se hablaba el arameo galilaico, que era el que hablaba Jesús. Jesús hablaba también griego, y también se hablaba el latín. El latín lo hablaban los romanos para asuntos administrativos. El hebreo se hablaba para la enseñanza escritural, y el arameo galilaico era el que se hablaba común entre las comunidades. El griego más movido en aquel tiempo era el griego koiné, que es común. Estaba el griego tolemaico, que era un griego que se hablaba en las cortes, y el griego jónico, que era el que usaban los filósofos y todas esas cosas. Pero acuérdense, la Biblia fue escrita en dialectos. Y eso era, acuérdense, ¿por qué eran dialectos? Porque en aquel tiempo no existía la Real Academia Española y no estaban controlados los idiomas. ¿Sabían eso? No, eso es nuevo. Pues qué bueno que aprendieron algo nuevo, porque yo estudié ciencias bíblicas, y en ciencias bíblicas es bueno que sepamos eso, porque así, por ejemplo, usted se va a dar cuenta cuando el pueblo de Israel entra en cautiverio por primera vez con Babilonia. Usted va a notar que después del primer capítulo, a mitad, si no me equivoco, capítulo 1 y capítulo 2, se deja de hablar hebreo y se comienza a hablar arameo. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta porque estamos leyendo en español, porque nosotros no hablamos esos idiomas, esos son lenguas antiguas. ¿Sabe por qué? Porque ya los babilonios empezaron a lo que se llama, hay un término que se llama, una cosa es, empezaron a enculturarlos con sus conceptos, porque eso era algo característico de los babilonios. Como yo le había dicho anteriormente, por eso es que ellos lo primero que tomaron cautivo fueron a los aristócratas, a la gente que tenían dinero, y a los reyes. Por eso es que cuando tomaron a Daniel y a sus compañeros, ellos eran personas que venían de buenas posiciones, y lo primero que hicieron fue cambiarle los nombres para comenzar a adoctrinarlos con la cultura babilónica. Esa fue la razón. Y ahí es donde comenzaron luego, y ellos en ese periodo de 3 años aprendieron a hablar el arameo. Por eso es que después, cuando el pueblo regresa de 70 años, no hablaban hebreo, hablaban arameo. Por eso es que después, en ese periodo, se construyen las sinagogas para traducirle, porque estaban escritas en hebreo y necesitaban entonces que se le pudiera traducir lo que Dios había hablado al
arameo, porque era el idioma que ellos hablaban de cautiverio, a los que habían nacido dentro del cautiverio. Ese es el problema que tenemos nosotros ahora. ¿Cuál es el problema? Sí, porque había tantas lenguas involucradas que hoy día, pues, si nosotros queremos entender muchos términos que se dialogaban en ese momento, tendríamos que referirnos a una lengua en específica para poder saber de qué exactamente se estaba hablando. Exactamente, por eso es que cuando usted lee la Biblia, usted no la puede leer como si lo hubiesen escrito en Puerto Rico el año pasado. Exacto. ¿Sabe por qué? Ese es el problema que tenemos muchos de nosotros. Nosotros leemos la Biblia como si lo hubiesen escrito en Puerto Rico el año pasado. Acuérdese, la Biblia está escrita en nuestro idioma, pero las palabras que se utilizan y en los significados no son lo que en realidad significan, porque usted tiene que ir a lo que se llaman a el lenguaje original. Escuche bien, los escritos originales no existen. Lo que existen son copias de copias de copias de copias de copias. ¿Estamos claros? ¿Usted sabe por qué el original no existe? El original no existe porque antes lo primero que se usaba para escribir era se usaba el papiro y se usaba carbón. Y eso lo más que podía durar eran 6 meses. Por lo tanto, había que volver a copiar lo que se había escrito. Y puede estar seguro que cuando se escribía, había una letra que se escribía mal y eso no se podía borrar y eso había que guardarlo porque si se hablaba, se escribía algo sagrado, eso había que guardarlo. Por eso es que usted va a ver que cuando aquellos que estudian los que estudian la arqueología y estudian lo que se llaman las lenguas bíblicas, que son el paleohebreo, el arameo, el hebreo, el griego, el latín, cuando empiezan a estudiar, empiezan a encontrar que hay una serie de cambios en los escritos porque hubo también elementos de transición. Usted sabe que el número 666 no aparece todo el tiempo. El 666 aparece en unas épocas, pero antes no era el 666. Antes era el 616. Aleluya. Porque ese número se le daba a cada emperador, se le daba un número y era un elemento de código. Acuérdese que en las letras en el arameo, estas letras, las letras hebreas, se combinan con las letras cananeas, que son 22 letras, y cada una de esas letras tienen significados numéricos. Y a través de eso el pueblo las utilizaba antes. Por eso es que estas letras no tenían lo que se llaman vocales. Por eso es que cuando usted habla hebreo, usted habla como los camellos. Porque no hay vocales. Las vocales vinieron después en el siglo VI, fue con los masoretas, que fue que entonces empezaron a incluir lo que se llaman elementos vocales para poder pronunciar correctamente. O sea, estábamos hablando de Apocalipsis, ahora estamos hablando un poquito de ciencia bíblica para que usted conozca un poquito, porque es bueno que sepamos eso. Pero no está de más conocer porque todas esas cosas nos ayudan a nosotros a conocer el elemento bíblico y entender que, número uno, nosotros estamos a más de 2000 años de distancia de los manuscritos bíblicos, por lo tanto, todo lo que se lee no se puede literalizar. Por eso es que todos los documentos bíblicos, usted tiene que ver si es narrativa, si es poesía, si es novela. ¿Usted sabía que en la Biblia hay novela? Sí. En la Biblia hay novela. Jonás es una novela. Son novelas. Entonces, la poesía, todo esto, Cantar de los cantares. el cantar de los cantares, aún Isaías tiene poesía. Porque era la forma como se expresaban. ¿Por qué aparece? Porque Dios lo aprobó así, si está documentado así, y era la manera que ellos se comunicaban, y era la manera que ellos podían expresar lo que entendían. Acuérdese,
Dios permite. ¿Por qué Dios permite que estos dialectos jugaran un papel fundamental? Porque estos dialectos las palabras tienen más de 5 o 6 significados. El español y inglés no son ricos en contenido. El griego, el hebreo son ricos en contenido. Una palabra puede tener muchos significados. Por eso es que usted tiene que ver, por eso, ¿se acuerda que estuvimos hablando de teología sistemática? De lo que es amarteología, de lo que es soteriología. Todas esas palabras vienen del griego. De lo que soteriología es la salvación. Escatología es de los eventos futuros, que quiere decir cristología. La cristología. ¿Usted sabe lo que es Cristo? Nosotros decimos Jesús. Jesús es Salvador y Cristo. Por eso, acuérdese, Jesús, cuando se habla de Jesús, se habla de ¿quién? Del Salvador. Pero Cristo, ¿usted sabe lo que significa Cristo? En hebreo, ¿qué significa Cristo en hebreo? El crucificado o algo. No, significa Mesías. Oh, okay. Mesías en griego significa Cristo. Por eso es que cuando usted la combina, significa el Salvador Mesías. Cristo, Jesucristo. Acuérdese, Dios no tiene nombre propio. ¿Usted sabía eso? Dios no tiene nombre propio porque lo que tiene nombre propio tiene principio y tiene fin. Por eso es que Él se llama Yo Soy. ¿De dónde sale? Perdón, ¿de dónde sale el nombre Jehová? Eso sale, es una expresión que el pueblo de Israel desarrolla y ellos no lo pronuncian, de lo que llaman el tetagramatrón, que son las palabras la Y, la H, entonces y creo que la W, pero acuérdese que esas palabras algunas ya se añadieron, pero esas palabras, cuando usted suspira, usted dice Yahvé. Usted suspira y exhala, dice Yahvé. Y entonces acuérdese, Yahvé. Cuando usted suspira, está diciendo Yahvé. Entonces, ¿qué pasa? Estas expresiones, acuérdate, el pueblo, ellos no pronunciaban el decir Jehová en una boca impura, para ellos eso era algo serio, por lo tanto no lo pronunciaban. Acuérdese, cuando Dios se presenta ante Moisés, ¿cómo le dice? Yo soy el que soy. El que soy. ¿Usted sabe lo que significa eso? Sobre mí giran todas las cosas. Ese es el nombre de Él. Yo soy el que soy. Jehová es el nombre que le dan los israelitas. Y uno de los nombres que más ellos utilizan es Elohim. Y Elohim es un nombre pagano, pero ellos lo adquieren porque es el más que identifica a Dios, porque Dios tiene unas connotaciones que ellos describen. Por eso es que Dios se manifiesta y también en esas manifestaciones se deja ver. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la Trinidad, estamos hablando de un ser que tiene 3 personas. Encuentra. Entonces, ¿qué pasa? No es que son 3 dioses. Por eso es que cuando se habla de la Trinidad, la definición más clara es una pluralidad dentro de una singularidad absoluta. Me parece un montón Ernesto, tu hermano. ¿Alguien está hablando por ahí? Nilsa, ¿tú escuchas? Sí. Mira, ponte en mute porque escuchamos toda la conversación. Oh, sorry. Bien. ¿Alguna pregunta? Porque nos desviamos, pero nos desviamos con razón, ¿no? Porque estamos tocando algo importante y es bueno que ustedes lo sepan.
Y a mí pues no me incomoda eso, porque a mí me gusta pues que ustedes sepan. Yo sé que a Dios lo reconocemos con diferentes nombres, pero, o sea, la cuestión es que para poder comunicarse con Dios tenemos que reconocerlo como el Supremo. Sí, mira. Dios poderoso y punto. Si Dios hubiese nacido en Puerto Rico, a lo mejor lo hubiesen llamado Pablito. O Ramón. O lo hubiesen llamado Ramón o Rafael. Acuérdate. Y mucha gente, acuérdate, porque Dios se adentra a la cultura y se da a conocer. Y eso es algo que nosotros no analizamos. Dios se da a conocer. Y cuando Dios se da a conocer, tiene que tener un nombre, porque entonces, ¿qué hace Dios? Él se encarna. Que yo les había mencionado a ustedes, ¿de qué manera nosotros podemos ver a Dios? ¿De qué manera usted y yo podemos ver a Dios? Está difícil. ¿Cómo que está difícil? Sí, porque para poder ver a Dios tendríamos que ver todas las cosas y es imposible para la única manera que tú puedes ver a Dios es en Cristo, por eso es que Él se encarnó. Bueno. ¿Verdad? Eso dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Escuche bien, cuando nosotros estemos en la eternidad, si usted cree que va a ver a Dios, está equivocado. Usted el que va a ver va a ser a Cristo. ¿Qué dijo él? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Acuérdese, la única manera de poder ver a Dios es en Cristo, porque Dios es espíritu. La única manera que Dios se asocia con sus criaturas es a través de la persona de Cristo. Usted no va a ver a Dios, no va a ver al Logos, ni va a ver al Espíritu de Dios. No lo que va a ver es a Cristo. Ver a Cristo es verlos a todos. Por eso es que usted va a ver que en el Evangelio de Juan viene y lo describe como el Verbo encarnado. Acuérdense, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son los nombres adquiridos para propósitos salvíficos, pero para propósitos antes de la salvación era el Logos, era el Verbo y era el Espíritu de Dios. ¿Estamos claros en ese aspecto? Amén. Amén. Bien. Ok, continuamos porque no queremos darle mucha información, porque tampoco queremos sobrecargarlo. Bien. Habíamos hablado de medir el templo, todos estos aspectos importantes. Pastora, ¿algún otro comentario? No, dígale. Muy bien. Okay. Los testigos serán muertos por la bestia, aunque ya nos queda poco tiempo porque hemos hablado muchísimo. Pero fíjese, miren lo que dice. Un solo comentario, hablando de... dígame. Solamente un comentario de Alejandro. Ajá, yo lo tengo aquí escrito. Lo conocemos cuando estudiamos la historia con otros nombres que tiene él. Alejandro el Grande. Ajá. O Magno. Magno es grande, pero así que se llama Alejandro Magno. ¿Usted sabe cómo se llamaba el papá de Alejandro? El papá de Alejandro se llamaba Filipo. ¿Usted sabe por qué en la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando Pablo dice, usted sabe que el Espíritu Santo le dice a Pablo, pasa por Macedonia y ayúdanos? ¿Usted sabe por qué Pablo no quería ir a Macedonia? Porque Pablo estaba prejuiciado con los griegos, porque Alejandro Magno le había hecho mucho daño al pueblo judío. Y usted sabe una cosa, los de Macedonia, que son lo que se llama los de la iglesia de Filipo, los filipenses, fue la iglesia que más amó a Pablo. Para que usted vea. Para que usted vea. Prejuicios políticos. Prejuicios. Para que usted vea que él estaba evangelizando, pero es para que usted y yo veamos que nosotros tenemos prejuicios.
Los hombres de Dios en aquel tiempo tenían prejuicios y nosotros también tenemos prejuicios hoy. Por eso es que el Espíritu Santo, que es el que guía verdad y justicia, le dijo a Pablo a través de un sueño, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y allí en Macedonia el Señor le cambió la dinámica a Pablo, y cada vez que Dios cambia de nuestra dinámica y cambia nuestra manera de pensar, usted sabe que nosotros nos convertimos nuevamente porque cambiamos nuestra manera de pensar a la manera de Dios. Cada vez que Dios transforma nuestro pensamiento es una nueva conversión en nuestra vida. ¿Usted sabía eso? Es una nueva conversión, porque si había un prejuicio, es quitado. Si había un desconocimiento, ahora hay un conocimiento adquirido. Por lo tanto, hay una conversión, hay una nueva información y ahora hay una nueva manera de pensar. ¿Se da cuenta? Sí, miren, si a ustedes les interesa, no sé si ustedes tienen Netflix, pero en Netflix está una película que se llama Alejandro. Alejandro, pueden buscarla, pueden verla y así tienen una idea de quién era ese hombre. Un papel importante. Murió jovencito, apenas tenía 32 años, pero es bueno. Era, ¿y por qué les menciono al primo Alejandro? Porque jugó un papel determinante en el periodo profético. Ahora bien, vamos a hablar de los testigos que serán muertos y ahí detenemos, porque hemos tocado otros aspectos como resultado de unos comentarios que no están de más porque siempre son importantes. Miren, los dos testigos van a morir en la Jerusalén que va a estar profanada. Miren, y ya Jesús había establecido, escuche bien, que no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y eso usted lo puede encontrar en Lucas 13:33. Dice, también habían lamentado que la ciudad santa tuviera lo que se llama la fama de muertes a los voceros de Dios. Entonces, por eso es que la frase de Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Entonces, esto es lo que precisamente le va a pasar a los profetas de Apocalipsis 11. Entonces, la palabra dice que sus cadáveres van a estar en la plaza de la grande ciudad en que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Escuche bien, donde también nuestro Señor fue crucificado. Eso lo pueden buscar en el versículo 8 del capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces, miren, algunos piensan que Jerusalén se da aquí de una manera figurada. Escuche bien, de una manera figurada. En el versículo 8. Y que la ciudad en la que morirán los dos testigos será otra. Ahora, pero no es necesario recurrir a lo que se llaman aspectos teóricos. Ahora, solo para de lo que se llama, digamos, defender la reputación de la ciudad, en el versículo, aparece en el versículo 2, lo que nos indica es lo que se llama la terrible profecía que se indica en el versículo 2, que esta ciudad santa va a caer en manos del anticristo, el cual se va a gloriar en profanarla y convertirla en Sodoma. ¿Y por qué Sodoma? Porque Sodoma es simbolismo de inmoralidad. Y en un Egipto, porque Egipto es representativo a opresión. Entonces, va a contaminar a Jerusalén, y cuando sea ocupada por los enemigos de Dios y de remanente de Israel, vamos a ver que todo esto va a cambiar. Por eso es que cuando Jesús destruye al anticristo, junto con todas las fuerzas del mal, y le dé vuelta a lo que se llama, y devuelva, mejor dicho, devuelva a la ciudad de Sión, ¿qué va a devolver? Lo que se llama el esplendor y la santidad. Por eso es que nosotros hablamos también de una nueva Jerusalén. ¿Verdad que sí?
de una nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que cuando el Señor dijo, y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, quien habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán por ella, como dice el profeta Joel, el capítulo 3, versículo 17. Pero usted sabe una cosa, estos testigos van a resucitar. Y miren lo que dice el versículo 9 y 10 del capítulo 11. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, porque los van a matar por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Con qué los estaban atormentando? Con la palabra, supuestamente. En otras palabras, van a ser como si fuera un trofeo. Exactamente, muy bien. Eso mismo es, como si fueran una especie de trofeos. Y usted va a ver que esos van a, ¿qué? A exponerlos. Y la gente va a, ¿qué? A celebrar. Ahora, la próxima semana vamos a estar hablando de la celebración de la gente sobre la muerte de estos dos testigos, y vamos a ver lo que va a suceder. Y estos testigos, acuérdense, ¿qué es lo que queremos presentar aquí? Lo que queremos presentar aquí, que aún en medio del juicio, Dios está utilizando a la nación de Israel para proclamar y salvar personas en medio del juicio. ¿Se da cuenta? Dios está manifestando también misericordia a aquellos que están experimentando en la gran tribulación. ¿Preguntas hasta aquí? Tengo una. Dígame. Pastor, la persona que va a estar como el anticristo, esa persona va a salir del pueblo de Israel. Si se dice que se señala que va a venir de raíces semíticas, por lo tanto se cree que viene de Israel. O sea, que viene de los judíos. Ahora, no es que va a estar en Israel, puede ser que esté en otro país. Estamos claros. Hay personas que son descendientes judíos que viven en otros países. ¿Esa es lo que usted quería saber, hermano? ¿O quería argumentar Sí, otro? era exactamente eso. Sí, o sea, el hecho, cuando dice del amor de los padres no hará caso, se está refiriendo, entiéndase, a lo de los que los patriarcas vivieron y siguieron enseñando hasta que Israel nace como nación. Eso no lo va a estar promoviendo. Eso él, a pesar de que él venga de descendientes judíos, eso no es parte de su agenda. Hay personas, yo conozco personas que son judíos de descendientes, pero ellos no practican eso. Y prácticamente, pues, ellos son judíos porque sus padres son biológicamente israelitas. O sea, déjenme aclarar. Una cosa es ser israelita, israelita es nacionalidad, hebreo es raza, judío es religión. Vamos a aclararlo. Usted puede ser judío y no ser israelita ni ser hebreo, porque judío es religión. Pero cuando en la Biblia habla que del amor de los padres, se está refiriendo que él viene de descendientes hebreos, de sangre. Es como, por ejemplo, hay muchos de los puertorriqueños que viven aquí, si sus hijos pueden haber nacido en los Estados Unidos, ellos son puertorriqueños porque ustedes, sus padres, son puertorriqueños, pero posiblemente ellos, la cultura que más influye sobre ellos es la estadounidense.
Ahora, entonces, si usted en su casa no le habla español y le habla inglés nada más, eso es culpa suya, porque ellos pueden hablar los dos idiomas. ¿Entiende? En cuanto a los testigos, sí, o sea, dice la escritura que la bestia va a matar a los dos testigos. Pero ellos van a resucitar. Ah, Jamón, te está adelantando, chico. Te adelantando mucho. Pues vamos a darlo para la próxima clase. Sí, porque eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Porque acuérdate, ellos van a ser muertos y ahora, luego de que son muertos, viene un momento de celebración. Acabamos de leer de que ya son tomados. Déjame volver a retomar los versículos, porque eso que acabas de mencionar es lo que vamos a estar tocando. Porque fíjate, dice aquí, y los dos de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? Porque ellos quieren celebrar la muerte de ellos. Y los moradores de la tierra se van a regocijar sobre ellos y se alegrarán. Y mira lo que dice, se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Imagínate la condición que estaban de ceguera espiritual, que ellos no habían dado cuenta, y va a ocurrir un evento extraordinario en esos momentos. Pero sí, Ramón, eso es lo que vamos a estar tocando para ya en la próxima semana. Puede ser martes o jueves, pastor, usted me dice. Sí, yo te aviso. Sí, me deja saber. Y continuamos. Pero lo que me interesa es que estén captando conceptos. Sé que a veces pues hacemos un paréntesis y tocamos otros aspectos, pero considero que es importante porque me gusta que ustedes también tengan información y sepan de dónde viene esa información. O sea, eso no es algo que yo me inventé, que yo me saqué de la manga o algo así. O sea, eso es algo que ya se ha estudiado, se ha evaluado. Y así. Y también quería decirle que cuando terminamos la clase el jueves, otra vez le expliqué a los hermanos, no sé si ellos lograron entrar, pero para que pudieran repasar. Sí, quería señalar esta clase. Voy a ponerla en la página de YouTube para que si quieren volverla a ver, pues va a estar a disposición. Entonces, pastora, después va a tener que darle un training a mis hermanitos para que se conecten. No, ya están aprendiendo, ya lo hicimos, ¿verdad, Jamón? Ya están aprendiendo, ¿verdad, Rafael? No, claro. No, miren, nunca es tarde para aprender. Ajá, amén, Nunca. amén. Aunque tengamos 100 años, nunca es tarde para aprender. Yo estoy llegando ya. No, olvídese. 100 años, Nacho. Mira, ya, tú estás en la adolescencia. Acuérdate que lo que te llegó fue la tarde. Pastora, aquí. Sí, déjeme aquí entonces detener la grabación. Permítame.